¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos comenzando Agenda Económica, edición AM, 8 de la mañana con 2 minutos, listos para partir en esta transmisión multiplataforma. Nuestra edición para este día lunes 16 de junio, comenzando otra semana muy intensa, por supuesto, sobre todo a nivel internacional a propósito de la guerra entre Israel e Irán. De eso vamos a estar comentando en la vertiente, por supuesto, económica, lo que ha significado desde el punto de vista de los mercados. Vamos a ir revisando los detalles, pero partamos con los indicadores. Así comienza la semana. Este día lunes 16 con los siguientes datos a nivel local. Primero revisando lo que ha ocurrido con la Bolsa de Comercio en Santiago el último viernes, con una caída de 0,72% para el indicador selectivo del IPSA, en línea con las pérdidas bien fuertes que se registraron afuera. En Argentina fueron superiores al 2%, en Estados Unidos, en Wall Street, bordearon el 1,5%, mientras que más temprano esta mañana en Asia, ya vamos a estar revisando datos internacionales, hubo repunte, pero al cierre de la semana anterior, debido a este recrudecimiento de la violencia en Medio Oriente, el cierre fue negativo en general en los principales indicadores bursátiles en nuestro país. Vamos a revisar el dólar también. 937 pesos fue el cierre para el viernes pasado, así vamos a partir la semana, mientras que la UF para hoy tiene un valor de 39.230 pesos. El euro, en tanto, se cotiza en 1.157 pesos. Los datos con los que partimos entonces esta semana de junio. Vamos a ir a la información internacional, como ya les contábamos, los indicadores del día, comenzando por el cierre del viernes pasado también de Wall Street, que cayó 1,13% en el mercado bursátil neoyorquino. El indicador selectivo de 500 acciones, peor le fue social Nasdaq tecnológico, que cayó más de 1,2%, y el Dow Jones 1,7%. A esta hora, sin embargo, en Europa, las bolsas están repuntando cerca de medio punto porcentual en el inicio de la sesión de hoy. El cobre, por otra parte, cotizándose en $4.80 y se ha mostrado bien resiliente a pesar de toda esta incertidumbre generada por la violencia en Medio Oriente. Y por otro lado, el petróleo, que había tenido un repunte muy fuerte tras el inicio de estos ataques mutuos entre Israel e Irán, finalmente a esta hora está cayendo más de 1%, $70.44 la transacción hasta ahora para el barril de petróleo en el índice WTI. 8:04 minutos. Nos vamos ahora a revisar la prensa en local. Así echamos un vistazo a los titulares de los medios nacionales y vemos qué temas son los que abren entonces esta semana, partiendo por el Diario Financiero, que ya vamos a ver desplegado ahí en pantalla, con otro de los alcances del cambio que se está viviendo a nivel político en los Estados Unidos. Fíjense que una reforma tributaria de Donald Trump ya enciende alarmas entre los chilenos por nuevos impuestos a los extranjeros. La denominada Gran y Hermosa Ley, ese es el nombre, comillas, que se le ha dado allá en Estados Unidos, aumenta las tasas para los contribuyentes que provengan de países que aplican impuestos discriminatorios a los estadounidenses. Y la posibilidad de que Chile esté en ese grupo de países es lo que genera más temor, lo trae en su portada el Diario Financiero. Otro de los titulares, también un poco más abajo, el caso de licencias médicas. La ministra de Obras Públicas, Jessica López, entra en esta discusión y dice que las personas tienen derecho a un sumario. En base a eso se va a resolver, pero la señal tiene que ser súper clara, lo decía la ministra desde la visión entonces de el Ministerio de Obras Públicas en particular. Y otro de los titulares, entrevista con el CEO de Sura Asset Management, Ignacio Calle. En Sudamérica, Chile está muy bien posicionado en términos de atracción de inversión. Interesante mirada a contrapelo quizás de la tendencia más general, más pesimista respecto a lo que está ocurriendo en nuestro país. Lo trae en su portada el Diario Financiero para esta edición de día lunes 16 de junio. Del DF nos vamos ahora a Pulso. Vamos a revisar también los titulares que trae el suplemento de Economía y Negocios del diario La Tercera para ver sus titulares principales a esta hora de la mañana, donde destacan, entre otras cosas, los efectos que se están generando en materia financiera a nivel global a propósito de este enfrentamiento entre Israel e Irán, pero también destacamos como titular principal que la Comisión para la Pobreza ya está preparando los últimos detalles de sus propuestas y el gobierno va a incluir entonces cambios en la encuesta CACEN 2024, es lo que trae destacado el diario Pulso en su portada para el día de hoy. Otro de los titulares, líderes de la nueva Asociación de Generación Renovable definen el foco y los desafíos del gremio
hablan en entrevista también con Diario Pulso esta mañana en un momento bien particular para el gremio, por los distintos cambios, tanto regulatorios como las disputas internas entre las empresas, también lo destaca Diario Pulso. Y por último, otro de los titulares también: corredoras proyectan un positivo segundo semestre para el IPSA, apuestan por sus sectores y acciones favoritas. El detalle lo trae Pulso en su edición de hoy para un ítem, el índice selectivo de acciones nacional, que ha subido más de 23% este año, 23%. Todo un repunte fuerte para el indicador selectivo de acciones en la Bolsa de Comercio de Santiago. Lo profundiza entonces Pulso en su edición de este lunes 16. Y cerramos esta revisión de titulares con el sitio web de CNN en español, porque aparecen detalles bien importantes respecto a lo que está ocurriendo en materia económica y en la bajada, sobre todo a propósito de este enfrentamiento entre Israel e Irán. Lo que el conflicto entre Israel e Irán significa para los precios de la gasolina es uno de los temas que destaca precisamente CNN en su sección Economía y Dinero, y nos quedamos con un dato en particular de los que trae en su portada, lo que tiene que ver con el precio del petróleo. Ya lo decíamos, que ha llegado a subir más de 14% en estas jornadas de incertidumbre, fundamentalmente por el rol que tiene Irán, uno de los principales productores de petróleo a nivel internacional. La posibilidad de que los ataques se orienten precisamente a sectores productivos iraníes es uno de los efectos que podría generar entonces esta guerra. Pero por otra parte, otro de los titulares destaca cómo la economía global se encamina hacia la peor década desde la de 1960, Advierte así el Banco Mundial sobre los efectos que está generando ya no solo esta guerra en particular, sino que hablamos de los cambios en la guerra comercial que ha introducido Donald Trump en el comercio a nivel global, y también, por supuesto, otras tensiones, incluyendo los efectos que dejó la pandemia, incluida dentro de esta década, para una mirada bien crítica sobre lo que ocurre a nivel internacional. Los detalles entonces que trae CNN en español. 8:09, y a propósito de eso, precisamente sobre los efectos de esta guerra entre Israel e Irán, ha habido una discusión a nivel local acá en Chile sobre qué es lo que va a pasar con los combustibles. Se prevé un alza efectivamente a propósito del recrudecimiento de este conflicto entre ambas naciones de Medio Oriente, producto del efecto que va a tener en el precio del petróleo, que ya ha subido con fuerza, como les contábamos, después de estar bordeando los $60 por barril en el mercado internacional, ha ido superando los $70, y ese repunte fuerte se va a traducir tarde o temprano en una alza de precios a nivel local. El ministro Mario Marcel, ministro de Hacienda, se refirió a este tema. Lo escuchamos a continuación. Una situación que genera mucha alarma en un momento en el cual además en el mundo hay mucha incertidumbre económica a raíz de las medidas que se han estado tomando en Estados Unidos, la guerra comercial, etcétera. Así que es una mala noticia que además viene en un momento particularmente sensible. Ahí estaba entonces el ministro Marcel refiriéndose a la vulnerabilidad al final del mercado chileno a lo que ocurre a nivel internacional. Importamos casi el 100% de nuestro petróleo, por lo tanto eso evidentemente que nos hace muy dependiente de lo que ocurra en el mundo, y el petróleo va a ser uno de los commodities más afectados precisamente por este conflicto. Conversamos también sobre este tema con el profesor de la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Jorge Germán, al respecto. En el corto plazo, el efecto en nuestro país va a ser una alza del precio de la gasolina cercano a los 30 pesos a finales de este mes. Ahí está entonces la visión, 30 pesos, claro, eso es lo que se prevé que va a subir, porque estamos en un mecanismo que cada 15 días va actualizando los precios con ciertas bandas, es decir, hay un mínimo y un máximo de las variaciones que pueden tener. Ese es el precio de los combustibles, por cómo está estructurado el sistema chileno, pero de todas maneras eso se va a ir arrastrando y se va a ir acumulando probablemente en el paso de las semanas, sobre todo si es que este conflicto entre Israel e Irán se va agudizando como muchos proyectan. Son las 8:11, nos vamos a ir a la pausa. Al regreso hacemos nuestro bloque Minería 360 aquí en Agenda Económica AM.
Estamos de vuelta. Comienza nuestro segmento Minería 360 los lunes aquí en Agenda Económica M. Hablamos de minería y de los temas que están marcando la agenda. Y el día de hoy vamos a conversar sobre transformación digital, un asunto que atraviesa todas las industrias sin excepción y, por cierto, también en la minería. Chile no se van quedando atrás tampoco. En el evento Interconnected Chile 2025, organizado por NTT Data, distintos expertos y líderes en transformación digital de varios sectores abordaron cómo la inteligencia artificial o la automatización están revolucionando las industrias, incluyendo, por cierto, la minería. Vamos a revisar parte de la conversación de Macarena Morales con Rika Nakazawa, VP Global de Nuevas Empresas e Innovación de NTT Data. Y estamos en contexto de la cuarta edición del Interconnected Chile. Es un evento que organiza NTT Data. Y en este evento es que se presentan las últimas tendencias en tecnología y se exploran distintas oportunidades que están justamente modelando el futuro y el futuro de distintas industrias. Una de ellas también es la minería, un core bastante importante, bien lo sabemos, para nuestro país. Y para nosotros es un tremendo gusto y es un privilegio poder tener esta conversación y conversar con Rika Nakazawa. Ella es vicepresidente global de Nuevas Empresas e Innovación de NTT. Muchas gracias por esta conversación. Es un placer poder hablar contigo. Muchas gracias. Es maravilloso poder estar contigo acá en Chile. ¿Qué hacen en NTT Data actualmente? ¿Qué están trabajando? Hoy en día, qué bien que dices hoy en día, porque está cambiando muchísimo. Soy jefe de innovación comercial del holding del grupo NTT y en mi puesto soy responsable de ayudar a unir las inversiones que hacemos en investigación y desarrollo en innovación, con aplicaciones prácticas y comerciales en el sector privado y el sector público. NTT invierte $3.500 millones al año en investigación y desarrollo. Y la mayor parte de mi tiempo ahora mismo se centra en el espacio y los satélites, los datos y la innovación. Además, soy responsable de acoger algunas de nuestras delegaciones VIP que vienen a la Expo Universal, que este año se celebra en Osaka. Sí, hemos recibido a altos ejecutivos, ministros de todo el mundo en el pabellón NTT. Hablemos de innovación, porque es muy importante. Así que, ¿qué tan relevante o qué es lo que debemos considerar cuando queremos hacer algún negocio de la mano de la innovación? Creo que la innovación es un elemento predeterminado del futuro para el ADN de las empresas, organizaciones e industrias actuales y futuras. Así que las empresas e industrias establecidas deben tener en cuenta que hay un proceso y algunas cosas en las que pensar a la hora de adoptar y aprovechar la innovación. Y puede ser muy perjudicial para una organización. Muchas veces el punto de partida es pensar en lo que es esta prueba de concepto. Y la prueba de concepto puede ser en torno a una tecnología en específico y trabajar con un proveedor de soluciones como NTT Data y tal vez una startup, ya sea local en el ecosistema o tal vez una startup de Silicon Valley que está buscando globalizarse. Y hacer una prueba de concepto de cómo esto va a aportar valor a mi organización y para ser realmente claro en lo que esas métricas son. Porque es muy fácil lo que he encontrado. Yo viví en Silicon Valley durante 17 años y es fácil quedar muy atrapado en la sensualidad de una tecnología y no pensar realmente en... Bueno, ¿es esto algo que me va a impulsar el valor que alguien va a pagar o que alguien va a pasar por el rigor de la adopción y adaptación? Por lo tanto, la prueba de concepto y después la prueba de valor. Y luego, una vez que haya sido capaz de distinguir e identificar esas cosas, la prueba de concepto y la prueba de valor, asegurarse de que la cultura de la organización va a estar lista para algún cambio, especialmente un cambio que puede incluir algunos fracasos. Yo crecí en Japón. Es muy difícil históricamente para la cultura japonesa estar bien con el fracaso. De hecho, para muchas culturas es difícil aceptarlo. Pero si nos fijamos en muchos ejemplos, en Silicon Valley, el fracaso es parte de cómo se aprende a pivotar lo que estás haciendo con la innovación. Una vez que tienes ese cambio de mentalidad cultural incrustado, entonces se trata de pensar, está bien, ¿cómo se escala esto y cuál es la gestión del cambio que tengo que poner en marcha para ayudar a que esta innovación genere nuevo valor y nuevas formas de hacer negocios? Y quizás no solo eficiencia y reducción de costes, sino también encontrar nuevas oportunidades para que las empresas cambien y puedan expandirse a nuevas áreas a las que antes no podían
podían. Por lo tanto, el liderazgo es realmente asumir otro papel en términos de no ser solo un evangelista, sino también los creadores de cambio y ser capaz de tener una organización que va a tener ese nivel de resiliencia, porque no se puede construir un músculo hasta que se rompa. Tal vez un poco, tal vez mucho, pero esta cultura, esa resiliencia y adaptación y ser realmente inteligente sobre cómo se pueden establecer las barandillas para que la organización escale, va a ser crítico. Otra cosa que voy a mencionar que es parte de este ecosistema aquí en NTT Data Interconnected hoy es sobre el ecosistema de asociación. Así que realmente ser capaz de pensar en este tejido, en cómo todos los diferentes jugadores van a ayudar a permitir a que eso suceda, va a ser clave. Tanto si se trata de una startup con la que estás innovando, como si son empresas consolidadas como Google, Microsoft y Amazon, que pueden entrar en el cajón de arena contigo, en alguna parte de esa información sobre transición y transformación, porque tienen algunas de las historias de éxito que va a crear la narrativa que entusiasmará a la gente. Sí, es mucho. Sí, sí, lo es. Muchas gracias por tu respuesta. Estoy pensando en lo que necesitamos hoy en día, porque hablabas de innovación, pero nuestro planeta tiene retos diferentes. Somos también distintos. Necesitamos industrias diferentes hoy en día. ¿Cómo ves eso? ¿Y cómo ves a Chile en este camino? ¿Cómo veo qué? ¿Cómo ves a Chile? Estoy emocionada de estar de vuelta. Esta es mi segunda vez en Chile y vengo aquí después de haber pasado algún tiempo en Belo Horizonte, en Brasil. Así que hablé, di un discurso, dirigí un panel en la cumbre de innovación minera que fue organizada por el Centro Minero en Belo Horizonte. Y yo estaba familiarizada con la industria minera, simplemente porque mi marido trabajó durante 5 años en Tesla. Por lo que la electrificación de casi todo lo que realmente está impulsando es una gran oportunidad para el sector minero, ¿verdad? Y en un momento en el que el sector se enfrenta a una industria de más de 100 años que ha establecido formas de hacer negocios y que tiene una mano de obra que eventualmente va a ser, si no ya en 4 generaciones, tal vez incluso 5 generaciones. Así que cuando venía de Brasil y me dirigí a Chile y luego hablé con mis colegas de NTT Data sobre Chile, me di cuenta y reconocí la tremenda oportunidad que tiene este país en términos de accesos a los recursos y la diversidad del ecosistema, porque entiendo que Chile tiene 4.000 kilómetros de largo, ¿verdad? Es un país largo pero delgado. El más largo del mundo. Y luego cuando piensas en los cambios en el clima y todas las diferencias en la geografía a medida que cambia. Así que para nosotros se trata realmente de permitir y empoderar a las industrias tradicionales para saltar a la adopción de nuevos tipos de innovación y tecnologías que van a ayudarles a impulsar esas eficiencias, ser más sostenibles y más resistentes. Y creo que la habilidad que es realmente importante es la adaptabilidad más que nada, así como una apertura para aprender acerca de algunas de esas tendencias emergentes. Y también en muchos sentidos solía ser que en los negocios y en la industria la generación más vieja enseñaba a la más joven. Ahora hay este intercambio realmente interesante y hermoso, donde la generación más joven que está llegando es capaz de enseñar o guiar o entrenar a la generación de más edad, que realmente necesitan sentir que están familiarizados o cómodos con algunos de los cambios rápidos, en algunos casos que pueden estar sucediendo. Y por supuesto el tema favorito de todo el mundo en este momento, de IA generativa o IA física. Estas son todas las cosas que están creando cierta ansiedad, creo. Pero yo sé que encontrar a los socios adecuados y ser capaz de tener, de nuevo, un cambio de mentalidad en torno a esto está bien. Hay un proceso en la manera en lo que esto me va a permitir ser un superhumano, no algo que me va a reemplazar o hacer que me extinga la organización. Chile has a tremendous opportunity. Chile tiene una gran oportunidad, como bien dices, porque tenemos un montón de recursos naturales para lograr diferentes objetivos en nuestro planeta. Así que en ese sentido, ¿cómo la tecnología y la inteligencia artificial juegan un papel en la minería?
Otra manera por la que me convertí más familiar con el sector de la minería y por lo que estaba tan emocionada de venir aquí y visitar Brasil antes, es mi trabajo en el espacio y con satélites. Así que el trabajo que hemos realizado específicamente en NTT es que anunciamos el año pasado C89, que es Constelación 89, la cual conecta los puntos a través de un número de nuestras iniciativas de espacio y satélite. NTT ha estado en el dominio espacial desde los 90. Tenemos un teléfono satélite desde los 90, pero solo ha estado disponible en Japón. Pero desde entonces hemos estado haciendo más y más inversiones, y el área que es más importante para el sector de la minería y los recursos naturales es la observación de la Tierra. La observación de la Tierra es donde hay sensación remota, en otras palabras, muy remota. En este caso tenemos satélites en la constelación de Leo, en la órbita baja de la Tierra, a 1200 kilómetros, así que no es tan lejos. No, no es tan lejos. No es tan lejos, es un cuarto del tamaño de Chile la distancia. Entonces tenemos satélites en Leo que circulan por la Tierra cada 90 minutos y tienen cámaras en ellos y tienen otros sensores en ellos, y lo que pueden hacer es capturar imágenes de tus activos mineros o un marco geográfico de un espacio. Y la tecnología ha ido tan bien que vamos a poder llegar a una resolución de 40 centímetros, que es una resolución extremadamente alta, combinada con otros datos de los sensores que están en el suelo a través de la IoT y las redes privadas. Entonces tenemos casi como un momento de Star Trek en el que puedes crear un gemelo digital dinámico de tu campo agrícola, por ejemplo, para la agricultura o el sector de la minería, y lo puedes ver casi en tiempo real. Finalmente, eso es a lo que vamos. Es casi una réplica 3D en tiempo real de tu activo, y así con eso puedes empezar a ejecutar simulaciones para decir sí, esto y eso. Por ejemplo, para los relaves, que es un gran problema en la minería, es poder desde una perspectiva regulatoria manejar sin desastres, sin riesgos de que la presa de relave no se vaya a romper, porque hay sustancias tóxicas en los relaves. Entonces, el manejo de las presas de relave o el manejo de los recursos de agua. Además, hay una increíble cantidad de movilidad que está sucediendo con los vehículos autónomos y personas y tractores, todos viajando a través de grandes expansiones geográficas, y así poder tener no una perspectiva de los pájaros, sino una perspectiva de los satélites para decir, ok, tenemos conciencia de dominio o una conciencia espacial de lo que está sucediendo, y tenemos otros datos alrededor de calor o sensores de vibración, y poder realmente manejar todo esto, desde la eficacia operacional, la salud humana y la seguridad. Es un gran tema también. Muy importante. Para hacer todo eso, y también para el sector de la minería, porque el costo siempre va a ser uno de los principales preocupantes, por supuesto, ¿verdad? Y así cuando piensas en alguno de los costos que históricamente ha pasado en términos de manejar drones para manejar el espacio, es un capital elevado y muy intensivo, porque tienes que entrenar a la gente para volar los drones, tienes que comprar los drones, tienes que mantenerlos, etcétera. Ahora sí podemos tener un satélite para hacer todo eso. Así que esas son algunas de las cosas que hemos estado ayudando a algunos de los clientes. Ayer estuve con un cliente de una compañía minera aquí en Chile, teniendo unas conversaciones muy interesantes alrededor de datos de satélites, de IA, del papel de la inteligencia artificial, el cuántico. Hablamos sobre el cuántico en esta sala, con personas que han estado en la industria durante muchas décadas, porque el cuántico también va a ser un área increíble de cambio, donde nos va a ayudar a procesar un montón de datos a la vez, porque si piensas en la IA, la inteligencia artificial genera datos con más y más dispositivos y vehículos teniendo sensores. Básicamente es casi lo que está sucediendo, es análogo a la salud. Así que el ser digitalizado, el ser cuantificado del cuerpo, nuestro cuerpo es un diseño de sistema. Bueno, cuando estás trabajando en la minería es con el planeta, ¿verdad? Es un diseño de sistema de materias orgánicas y materiales combinados con personas orgánicas y cosas, especialmente cuando piensas en las comunidades alrededor de eso. Así que usar la tecnología para darte una mejor idea de cómo las cosas se mueven, pero también para poder crear simulaciones para manejar riesgos. Así que ahora está siendo proactivo y predictivo, en lugar de ser reactivo y decir después de un desastre qué podríamos haber hecho diferente si supiéramos X, Y y Z. Ahora puedes saber X, Y y Z en avance, en algunos casos con algunas de las tecnologías que estamos manejando. Wow, es emocionante. No tenemos mucho tiempo, pero quiero preguntarte sobre el futuro, porque estamos hablando de IA, de lo cuántico, las satélites, la innovación. ¿Cuál es tu consejo para las generaciones futuras? Van a tener distintos tipos de trabajo y tienen muchas responsabilidades porque tenemos que dibujar el futuro. ¿Cuál es tu principal consejo?
That's a lot of pressure. Oh my God. Es mucha presión, Dios mío, así que algún consejo que puedo dar acerca de... Creo que el clima geopolítico actual es que la gente se detenga, dé un paso atrás y piense en el papel de las capacidades soberanas y la experticia en los terrenos y los datos y el X soberano. Sovereign X, right? And at the same time, Y al mismo tiempo, teniendo una madre alemana y un padre japonés en una escuela internacional en Tokio, mi sistema de default es pensar en una comunidad global y una economía global. Así que mi consejo para las generaciones futuras es mantener ese carácter distintivo de cómo colaboramos, porque las fronteras y los idiomas son manifestaciones de cómo hemos creado ciertos silos o fronteras. and languages are manifestations of how we've created, certain silos or borders. I think global mindset, adaptability and Creo que el pensamiento global, la adaptabilidad y la emoción por la resiliencia y también trabajar en colaboración con personas que han ido allí antes y han tomado ciertos riesgos y tal vez han fallado y luego han conseguido resolverlos y avanzar. Y también anticipar que tenemos la oportunidad de heredar una nueva era en la que los ecosistemas digitales se van a integrar con los ecosistemas físicos para heredar, no con puntos de interés en la minería, pero para heredar nuevas soluciones y cómo resolver problemas que son inspirados por las fronteras que aún no hemos visto how we venir. solve problems that are inspired by the breakthroughs that we have yet to see come. Perfecto. Muchas gracias por esa conversación y por estar con nosotros. Yeah, no, thank you Muchas very much. gracias, fue maravilloso estar aquí y espero volver pronto. Gracias. Thank you.